Hay un silencio en el universo que los científicos no pueden explicar. Un silencio tan profundo y tan absoluto que resulta aterrador. Llevamos décadas apuntando nuestros radiotelescopios hacia las estrellas, escuchando, esperando una señal, cualquier señal, de otra civilización inteligente. Y no hemos recibido nada, ni un susurro, ni un eco, solo oscuridad y silencio. Pero lo verdaderamente perturbador no es el silencio en sí. Es lo que ese silencio podría significar. Que ninguna civilización en la historia del universo, ni una sola, ha logrado escapar jamás de su estrella natal. Que existe una barrera invisible e infranqueable que atrapa a todas las civilizaciones inteligentes en su sistema solar para siempre. Y que nosotros podríamos ser la siguiente en quedar atrapada. Hoy exploraremos esta posibilidad inquietante. Si te fascinan los grandes misterios del cosmos, no olvides suscribirte al canal. Para comprender verdaderamente el peso de esta pregunta, necesitamos empezar con los números. El universo tiene aproximadamente 13.800 millones de años. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, contiene entre 200.000 millones y 400.000 millones de estrellas. Se estima que alrededor del 20% de esas estrellas tienen planetas en sus zonas habitables, regiones donde el agua líquida puede existir en la superficie. Eso significa que podría haber entre 40.000 millones y 80.000 millones de planetas potencialmente habitables solo en nuestra galaxia. Y el universo observable contiene aproximadamente 2 billones de galaxias. Cuando contemplas estos números, la expectativa lógica es que el cosmos debería estar lleno de vida inteligente. Debería estar lleno de civilizaciones transmitiendo señales, construyendo megaestructuras, enviando sondas entre estrellas. En 13.800 millones de años, incluso una sola civilización que surgiera apenas 1.000 millones de años después del Big Bang tendría 12.000 millones de años de ventaja sobre nosotros. Con ese tiempo, podría haber colonizado toda la galaxia muchas veces. Y sin embargo, silencio. Este es el corazón de lo que se conoce como la paradoja de Fermi, nombrada así por el físico italiano Enrico Fermi, quien la formuló de manera memorable durante un almuerzo en el Laboratorio Nacional de Los Álamos en 1950. Según la leyenda, durante una conversación sobre extraterrestres con sus colegas, Fermi de repente preguntó: ¿Dónde están todos? Era una pregunta simple, casi casual. Pero contenía una contradicción profunda que los científicos llevan más de 70 años intentando resolver. Si las condiciones para la vida inteligente son tan comunes, ¿por qué no vemos ninguna evidencia de ella? ¿Por qué el universo está tan sorprendentemente silencioso? A lo largo de los años, los científicos han propuesto decenas de soluciones a la paradoja de Fermi. Quizás la vida es extremadamente rara, a pesar de las condiciones favorables. Quizás la vida inteligente surge frecuentemente, pero invariablemente se autodestruye antes de alcanzar la capacidad de comunicación interestelar. Quizás las civilizaciones avanzadas deciden deliberadamente no comunicarse, ocultándose por razones que no podemos comprender. Quizás estamos buscando en los lugares equivocados o con la tecnología equivocada. Quizás las señales están ahí y simplemente no las reconocemos. Pero hay una hipótesis particular que ha ganado peso en los últimos años y que es la más inquietante de todas. La hipótesis del gran filtro, desarrollada por el economista Robin Hanson en 1998. Esta hipótesis sugiere que en el camino del origen de la vida hasta la colonización galáctica existe algún paso, algún umbral, que es extremadamente difícil o imposible de cruzar. Un filtro que elimina casi todas las civilizaciones antes de que puedan expandirse más allá de su mundo natal. La pregunta terrorífica es: ¿hemos pasado ya ese filtro o está todavía delante de nosotros? Si el gran filtro está detrás de nosotros, entonces somos extraordinariamente afortunados. Tal vez el origen de la vida compleja fue el filtro, un evento tan improbable que sucedió solo una vez en toda la historia del universo, y esa vez fue aquí, en la Tierra. O tal vez el surgimiento de la inteligencia fue el filtro. En ese caso, somos genuinamente únicos en el cosmos,
la única civilización que ha llegado hasta este punto. El silencio del universo es porque nadie más lo ha logrado todavía. Pero si el gran filtro está delante de nosotros, la perspectiva es oscura. Significaría que prácticamente todas las civilizaciones que llegaron al punto donde estamos nosotros ahora, capaces de tecnología espacial, de comunicación electromagnética, de ciencia avanzada, eventualmente desaparecieron sin dejar rastro. Algo las destruyó, o algo las detuvo, y nosotros estamos en el camino hacia ese mismo destino. Hay una tercera posibilidad, sin embargo, que es la que exploraremos hoy con más profundidad. Una posibilidad que no requiere que las civilizaciones se autodestruyan, ni que sean extremadamente raras. Una posibilidad basada simplemente en las leyes implacables de la física, que las civilizaciones inteligentes, por capaces y avanzadas que sean, simplemente no pueden escapar de su sistema solar. Que el universo ha construido una prisión perfecta alrededor de cada estrella, y que la distancia entre las estrellas es una barrera tan fundamental que ninguna tecnología concebible puede superarla de manera práctica. Si esto es cierto, el silencio del universo no sería trágico. Sería simplemente la condición natural de toda vida inteligente. Civilizaciones brillantes, curiosas, quizás incluso sabias, mirando hacia las estrellas desde sus planetas natales, desarrollando arte y ciencia y filosofía, pero permanentemente confinadas dentro de la burbuja gravitacional de su propia estrella. Islas de conciencia separadas por océanos de vacío que nadie puede cruzar. Esta idea nos lleva a explorar algo que raramente se examina con suficiente honestidad: los obstáculos físicos reales para el viaje interestelar. No los desafíos de ingeniería que podrían resolverse con suficiente tiempo y recursos, sino las barreras fundamentales escritas en las leyes de la física que podrían ser insuperables independientemente de cuán avanzada sea una civilización. Cuando hablamos de viaje interestelar, la mayoría de las personas imagina algo similar a lo que vemos en las películas de ciencia ficción. Naves espaciales elegantes cruzando el espacio entre estrellas en días o semanas, civilizaciones que se expanden por la galaxia como colonizadores cruzando un océano. Pero esta imagen, por seductora que sea, ignora brutalmente lo que la física realmente dice sobre las distancias interestelares y lo que se necesitaría para cruzarlas. Comencemos con la distancia más simple, la estrella más cercana a nuestro Sol. Próxima Centauri está a 4,24 años luz de distancia. Un año luz es la distancia que la luz recorre en un año viajando a 300.000 kilómetros por segundo. En kilómetros, 4,24 años luz equivalen a aproximadamente 40 billones de kilómetros. Para poner esto en perspectiva, la sonda Voyager 1, lanzada en 1977 y que viaja a aproximadamente 61.000 kilómetros por hora, uno de los objetos más rápidos que los humanos hemos construido, tardaría aproximadamente 73.000 años en llegar a Próxima Centauri. Y eso es solo la estrella más cercana. La galaxia tiene 100.000 años luz de diámetro. Colonizar incluso una pequeña fracción de ella con tecnología de cohetes convencionales tomaría decenas de millones de años. Pero no seamos tan limitados. Imaginemos una civilización mucho más avanzada que la nuestra. Imaginemos que han resuelto el problema de la propulsión y pueden viajar al 10% de la velocidad de la luz. Eso es 30.000 kilómetros por segundo, una velocidad que ni siquiera nos acercamos a lograr actualmente. A esa velocidad, el viaje a Próxima Centauri tomaría aproximadamente 42 años. 42 años, una vida humana completa, o casi, para llegar a la estrella más cercana. Y eso es al 10% de la velocidad de la luz, una tecnología que está completamente más allá de nuestras capacidades actuales y que requeriría cantidades de energía casi inconcebibles. ¿Cuánta energía? Aquí es donde los números se vuelven verdaderamente abrumadores. Para acelerar una nave espacial de 1.000 toneladas, una nave modesta para una misión interestelar tripulada, al 10% de la velocidad de la luz, necesitarías una cantidad de energía equivalente a aproximadamente la producción energética total de la humanidad durante varios cientos de años. Y eso asumiendo una eficiencia perfecta, lo cual es físicamente imposible. La llamada ecuación del cohete, desarrollada por Konstantin Tsiolkovsky a principios del siglo XX,
establece una relación cruel entre la velocidad que quieres alcanzar y la cantidad de combustible que necesitas. Para velocidades que son fracciones significativas de la velocidad de la luz, la cantidad de combustible requerida se vuelve exponencialmente mayor. A velocidades relativistas, el combustible necesario supera cualquier cantidad práctica de materia que pudieras cargar en una nave. Incluso con la fuente de energía más eficiente teóricamente posible, la aniquilación de materia y antimateria, con una eficiencia de conversión del 100% de masa en energía, una nave que viaje al 90% de la velocidad de la luz necesitaría una cantidad de antimateria que rivaliza con la masa total de la nave en su destino. Y producimos antimateria en cantidades de nanogramos, a un costo que haría quebrar la economía mundial varias veces. Pero supongamos que una civilización resuelve de alguna manera el problema energético. Supongamos que desarrollan fusión nuclear, o propulsión de antimateria, o alguna tecnología que no podemos imaginar. Todavía quedan otros obstáculos físicos que no son cuestión de ingeniería, sino de leyes fundamentales. A velocidades relativistas, el espacio interestelar, que parece vacío, se convierte en una zona de peligro mortal. Entre las estrellas hay una densidad muy baja de átomos de hidrógeno, aproximadamente un átomo por centímetro cúbico. A velocidades normales esto es completamente inofensivo, pero a velocidades relativistas, cada átomo de hidrógeno impacta la nave con la energía de un rayo cósmico de alta energía. A 50% de la velocidad de la luz, la radiación producida por colisiones con el gas interestelar sería equivalente a estar dentro de un reactor nuclear. A 90% de la velocidad de la luz, sería letal en cuestión de minutos incluso con el blindaje más grueso que puedas imaginar. Y añadir más blindaje significa más masa, lo que requiere más energía, lo que hace el problema exponencialmente peor. Los rayos cósmicos presentan otro problema. El espacio interestelar está lleno de partículas de alta energía, aceleradas por supernovas y otras fuentes violentas. Nuestra atmósfera terrestre y el campo magnético de la Tierra nos protegen de la mayoría de esta radiación. Pero una nave espacial en el espacio interestelar estaría expuesta a la radiación cósmica completa, sin protección. Durante un viaje de décadas, la acumulación de daño por radiación en los sistemas electrónicos, los materiales estructurales y, por supuesto, los pasajeros biológicos sería devastadora. Y luego está el problema del tiempo. Incluso al 10% de la velocidad de la luz, un viaje de ida y vuelta a la estrella más cercana tomaría 84 años. La tripulación que partiera no sería la misma que regresara. Los que regresaran habrían pasado toda su vida adulta en el viaje. ¿Quién se ofrecería voluntariamente para tal misión? ¿Cómo mantendrías una sociedad coherente y con propósito durante décadas de viaje en el vacío del espacio? Algunos proponen naves generacionales, donde múltiples generaciones nacerían, vivirían y morirían durante el viaje. Pero esto plantea preguntas éticas profundas. ¿Es ético traer niños al mundo dentro de una nave espacial, condenándolos a vivir toda su vida en un entorno artificial, sin haberlo elegido? ¿Cómo mantienes el conocimiento técnico necesario para operar la nave a través de generaciones? ¿Cómo evitas la deriva cultural que podría hacer que las generaciones posteriores abandonen la misión original? Otros proponen la hibernación o alguna forma de suspensión criogénica. Pero ninguna de estas tecnologías existe en la práctica, y los desafíos biológicos de congelar y descongelar un organismo complejo sin daño celular son enormes. Las células se dañan durante la congelación, los cristales de hielo perforan las membranas celulares, y los procesos bioquímicos que mantienen vivos a los organismos no simplemente se pausan, como pausarías una película. Y aún no hemos mencionado el problema de la comunicación. A la distancia de Próxima Centauri, una señal de radio tardaría 4,24 años en llegar. Cualquier comunicación entre la nave y su mundo natal tendría un retraso mínimo de más de 4 años. En caso de emergencia, la nave estaría completamente sola. Las decisiones tendrían que tomarse sin posibilidad de consultar con nadie en casa. Todo esto para llegar a la estrella más cercana. Para aventurarse más lejos,
hacia el centro de la galaxia o hacia otras galaxias, los desafíos se multiplican de maneras que se vuelven completamente inimaginables. Otras galaxias están a millones de años luz de distancia. Incluso viajando al 99% de la velocidad de la luz, llegarías a Andrómeda, nuestra galaxia vecina más cercana, en algo menos de 2,5 millones de años. Ahora, aquí hay un pensamiento perturbador. Supongamos que existe una civilización en otra galaxia que es 1 millón de años más avanzada tecnológicamente que nosotros. 1 millón de años puede parecer mucho, pero en términos cósmicos es apenas un instante. Hace 1 millón de años en la Tierra, nuestros ancestros eran el Homo erectus, usando herramientas de piedra. En 1 millón de años hemos pasado de herramientas de piedra a naves espaciales. ¿Qué podría haber logrado una civilización con 1 millón de años adicionales de ventaja? Y sin embargo, si esa civilización existe, no podemos verla. No hemos detectado sus señales. No hemos encontrado sus naves o sus sondas. El universo permanece en silencio. Esto podría significar que no existen tales civilizaciones. O podría significar algo más inquietante, que incluso 1 millón de años de ventaja tecnológica no es suficiente para superar las barreras físicas del viaje interestelar. Que las leyes del universo son tan implacables que ninguna cantidad de tiempo o inteligencia puede doblarlas lo suficiente para hacer que el viaje entre estrellas sea práctico. Antes de aceptar la conclusión de que nadie ha escapado de su estrella, debemos considerar seriamente si podría haber otras explicaciones para el silencio del universo. Porque el razonamiento científico riguroso exige que examinemos todas las posibilidades antes de llegar a conclusiones tan dramáticas. El astrónomo soviético Nikolai Kardashev propuso en 1964 una escala para clasificar civilizaciones según su consumo energético. Una civilización de tipo 1 utiliza toda la energía disponible en su planeta natal. Una civilización de tipo 2 utiliza toda la energía de su estrella. Una civilización de tipo 3 utiliza toda la energía de su galaxia entera. Nosotros, actualmente, somos aproximadamente una civilización de tipo 0,7. Ni siquiera hemos alcanzado el tipo 1 todavía. Apenas comenzamos a aprovechar energía solar, eólica y nuclear a escala significativa. Pero los científicos proyectan que podríamos alcanzar el tipo 1 en los próximos cientos de años, si sobrevivimos como civilización. Una civilización de tipo 2 habría construido lo que el físico Freeman Dyson imaginó en 1960. Una esfera de Dyson, una megaestructura que envuelve completamente una estrella para capturar toda su energía. Una estructura así sería detectable desde distancias interestelares porque bloquearía la luz de la estrella y la reemitiría como radiación infrarroja. Los astrónomos han buscado activamente señales de esferas de Dyson en nuestra galaxia. No han encontrado ninguna confirmada. Una civilización de tipo 3 habría transformado una galaxia entera. Sus señales serían virtualmente imposibles de ignorar. Y sin embargo, cuando observamos otras galaxias, todas parecen seguir las leyes naturales ordinarias. No hay galaxias que muestren patrones de ingeniería a escala galáctica. No hay evidencia de reorganización masiva de estrellas o materia oscura. No hay señales que sugieran que algo inteligente está reorganizando los recursos de una galaxia entera. Entonces, ¿dónde están las civilizaciones de tipo 2 y tipo 3? Una posibilidad es que el tiempo necesario para desarrollar estas tecnologías es tan largo que ninguna civilización ha tenido tiempo suficiente todavía. El universo tiene 13.800 millones de años, pero las primeras generaciones de estrellas no contenían suficientes elementos pesados para formar planetas rocosos como la Tierra. Los elementos necesarios para la vida compleja, carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo, tuvieron que ser forjados en generaciones sucesivas de estrellas antes de estar disponibles en cantidades suficientes. Los astrónomos estiman que las condiciones para planetas habitables similares a la Tierra no existían en cantidades significativas hasta hace aproximadamente 8 a 10.000 millones de años. Si la vida tarda 4.000 millones de años en evolucionar hasta la inteligencia, como sucedió en la Tierra, entonces las primeras civilizaciones tecnológicas en nuestra galaxia
podrían haber surgido hace apenas 4 o 5 mil millones de años. Y si cada civilización tarda miles de millones de años en desarrollar tecnología de tipo 2 o tipo 3, podría ser que simplemente no ha habido tiempo suficiente todavía. Pero incluso esto no explica completamente el silencio. 4 o 5 mil millones de años es mucho tiempo. Una civilización que surgiera hace 4.000 millones de años y progresara incluso a una fracción de la velocidad de nuestro desarrollo tecnológico, habría tenido tiempo más que suficiente para colonizar la galaxia entera muchas veces. La galaxia debería estar saturada de señales y estructuras de esa civilización. Otra posibilidad, conocida como la hipótesis del zoológico, propone que las civilizaciones avanzadas existen pero deliberadamente evitan el contacto con civilizaciones más primitivas como la nuestra. Nos observan desde la distancia como científicos estudiando una especie protegida, sin interferir con nuestro desarrollo natural. Esta idea tiene cierto atractivo narrativo, pero es científicamente insatisfactoria. Requeriría que todas las civilizaciones avanzadas acordaran esta política de no contacto, sin excepción. Un solo individuo rebelde en una sola civilización que decidiera transmitir señales sería suficiente para romper el silencio. Una posibilidad más oscura es la hipótesis del bosque oscuro, popularizada por el novelista chino Liu Cixin. En esta hipótesis, el universo es como un bosque oscuro lleno de cazadores armados. Cada civilización sabe que otras civilizaciones existen, pero también sabe que cualquier civilización suficientemente avanzada podría ser una amenaza existencial. Por tanto, la estrategia óptima es permanecer en silencio y destruir a cualquier civilización que se rebele, antes de que esa civilización pueda convertirse en una amenaza. En este modelo, el silencio del universo no es ausencia de vida sino supervivencia a través del sigilo. Es una hipótesis perturbadora y tiene cierta lógica de teoría de juegos detrás de ella, pero también tiene problemas. Requiere que prácticamente todas las civilizaciones adopten esta estrategia agresiva y paranoica, y no explicaría por qué no vemos al menos las consecuencias de estas destrucciones, rastros de civilizaciones aniquiladas, ondas de choque de megaestructuras destruidas, anomalías en la distribución de estrellas que sugieran intervención inteligente. La hipótesis que más se alinea con las observaciones, y la más humilde epistemológicamente, es la que estamos explorando hoy. Que las civilizaciones inteligentes simplemente no pueden superar las barreras físicas del viaje interestelar, independientemente de cuán avanzadas sean. Pensemos en lo que significa ser una civilización avanzada atrapada en su sistema solar. No es necesariamente una tragedia. Un sistema solar ofrece recursos casi inimaginables. En el nuestro tenemos 8 planetas, decenas de lunas, millones de asteroides y cometas, y una estrella que producirá energía durante otros 5.000 millones de años. Los recursos del sistema solar podrían sostener una civilización de trillones de individuos durante eones. Una civilización verdaderamente avanzada podría construir hábitats orbitales en el cinturón de asteroides, colonizar las lunas de Júpiter y Saturno, extraer helio 3 de la atmósfera de Júpiter para combustible de fusión y eventualmente construir una esfera de Dyson alrededor del Sol, capturando toda su energía. Con estos recursos, podría construir una civilización de una complejidad y riqueza que haría que nuestra civilización actual pareciera primitiva. Pero nunca podría salir. Nunca podría extenderse a otras estrellas. Estaría confinada, por brillante y avanzada que fuera, dentro de la burbuja gravitacional de su estrella natal. Esta imagen de civilizaciones brillantes y quizás sabias, prosperando dentro de sus sistemas solares, pero permanentemente aisladas entre sí por los insuperables abismos del espacio interestelar, tiene una elegía melancólica. El universo estaría lleno de vida pero completamente silencioso desde nuestra perspectiva, porque cada civilización está encerrada en su propia burbuja, incapaz de alcanzar a sus vecinas. Pero hay otro elemento que debemos considerar, uno que hace que esta hipótesis sea aún más plausible y más inquietante. No son solo las barreras físicas del viaje lo que podría atrapar a las civilizaciones. Es también la ventana de tiempo disponible para intentarlo. Las estrellas no duran para siempre. El Sol, por ejemplo, se volverá una gigante roja en aproximadamente 5.000 millones de años, haciendo que la Tierra sea inhabitable mucho antes de eso.
Una civilización tiene que alcanzar la capacidad de viaje interestelar dentro de la ventana de habitabilidad de su planeta natal. Y esa ventana, aunque larga en términos humanos, es finita. Para nosotros, dependiendo de cuándo exactamente el Sol comience a calentarse de manera significativa, esa ventana podría cerrarse en 500 millones o en 1000 millones de años. Suena como mucho tiempo, pero si el viaje interestelar requiere tecnología que todavía está siglos o milenios en nuestro futuro, y si esa tecnología resulta ser fundamentalmente imposible, entonces simplemente seguiremos existiendo en nuestro sistema solar hasta que ya no podamos, y luego desapareceremos sin haber alcanzado nunca las estrellas. Y lo mismo habría sucedido con cada civilización que existió antes que nosotros. Nacieron, evolucionaron, desarrollaron inteligencia y tecnología, miraron hacia las estrellas con esperanza, y eventualmente se extinguieron cuando su estrella envejeció o cuando alguna catástrofe local las eliminó, sin haber podido escapar. Sus mundos, fríos y muertos ahora, orbitan estrellas envejecidas o extintas, sin dejar rastro de que alguna vez existieron. Hay algo profundamente humano en el impulso de escapar, de ir más allá, de alcanzar lo que está fuera de nuestro alcance. Desde los primeros homínidos que cruzaron el estrecho de Bering hasta los astronautas que pisaron la Luna, la expansión ha sido una constante de nuestra historia. La idea de que hay un límite absoluto, una frontera que nunca podremos cruzar sin importar cuánto lo intentemos, choca con algo fundamental en nuestra naturaleza. Pero quizás estamos haciendo la pregunta equivocada. Quizás la pregunta no debería ser ¿cómo escapamos de nuestro sistema solar?, sino ¿qué podríamos lograr si aceptáramos que este es nuestro hogar permanente? Consideremos lo que una civilización verdaderamente avanzada podría construir dentro de los límites de un sistema solar. Comenzando con los recursos disponibles. El cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter contiene aproximadamente 4% de 18,9 unidades de masa terrestres en material rocoso y metálico, suficiente para construir miles de planetas del tamaño de la Luna, o millones de hábitats orbitales más pequeños. Los astrónomos han calculado que si toda la materia del cinturón de asteroides se redistribuyera en hábitats orbitales con condiciones similares a las de la Tierra, el área habitable total sería miles de veces mayor que la superficie terrestre. Júpiter y Saturno contienen cantidades colosales de hidrógeno y helio. El helio 3, un isótopo raro en la Tierra pero abundante en las atmósferas de los gigantes gaseosos, es el combustible ideal para reactores de fusión nuclear de segunda generación. Solo Urano contiene suficiente helio 3 para satisfacer las necesidades energéticas de la humanidad actual durante miles de millones de años. Las lunas del sistema solar exterior, Europa, Ganímedes, Calisto alrededor de Júpiter, Encélado y Titán alrededor de Saturno, contienen más agua líquida que todos los océanos de la Tierra combinados. Encélado tiene fuentes hidrotermales bajo su capa de hielo que podrían albergar vida. Titán tiene lagos y ríos de metano líquido y una química orgánica tan rica que algunos científicos lo describen como un laboratorio de prebioquímica gigante. Con todos estos recursos, una civilización de tipo 2 podría construir algo que los científicos llaman una esfera de Dyson parcial, o un enjambre de Dyson. No necesariamente una esfera sólida, sino una nube de millones o billones de colectores de energía orbitando el Sol, capturando cada fotón que emite. La producción energética sería de aproximadamente 3,8% de 26 vatios, más de 100.000 millones de veces la producción energética total de la humanidad actual. Con esa cantidad de energía disponible, los límites de lo que una civilización podría lograr se vuelven difíciles de imaginar. Podrían terraformar Marte y Venus, podrían calentar las lunas heladas del sistema exterior, podrían construir mundos artificiales de cualquier tamaño y composición, podrían en teoría mover planetas si así lo decidieran. Y aquí hay un pensamiento verdaderamente asombroso. Podrían usar esa energía para comunicarse con otras civilizaciones a distancias interestelares, no para viajar físicamente, sino para transmitir información. Una civilización de tipo 2 podría construir un transmisor de radio tan potente que su señal sería detectable desde cualquier punto de la galaxia.
Podrían mantener conversaciones con civilizaciones en otras estrellas, aunque con retrasos de años o siglos dependiendo de la distancia. Esto abre una posibilidad fascinante. Quizás la respuesta al silencio del universo no es que las civilizaciones no existen, sino que están comunicándose de maneras que no hemos aprendido a detectar todavía. Quizás están usando frecuencias que no monitoreamos, o tecnologías de comunicación que están completamente más allá de nuestra comprensión actual, como nosotros podríamos usar comunicaciones cuánticas o manipulación de neutrinos para transmitir información. El proyecto SETI, la búsqueda de inteligencia extraterrestre, ha estado buscando señales de radio durante décadas, pero el espacio de frecuencias, direcciones y tipos de señal es tan vasto que hemos explorado solo una fracción minúscula de las posibilidades. Es como si hubiéramos revisado un solo balde de arena de una playa, infinita, y declarado que no hay granos de cuarzo en la playa. Pero volvamos a la pregunta central. Si las civilizaciones están atrapadas en sus sistemas solares, ¿qué pasa con su desarrollo intelectual y cultural a largo plazo? ¿Qué hace una civilización durante miles de millones de años cuando ha agotado todos los desafíos de ingeniería y exploración física disponibles en su sistema solar? Esta es una de las preguntas más profundas y menos exploradas de la astrobiología especulativa. Y la respuesta podría ser la clave para entender el silencio del universo. Una civilización que ha dominado completamente su sistema solar, que ha resuelto todos los problemas materiales de energía, recursos y espacio, podría volverse hacia adentro, hacia el mundo de la mente, de la información, de la experiencia subjetiva. Podría dedicarse a crear realidades virtuales de una complejidad y riqueza inimaginables. Podría explorar el espacio de las matemáticas, que es infinito independientemente de las fronteras físicas. Podría desarrollar formas de arte, filosofía y espiritualidad que hacen que toda la cultura humana actual parezca rudimentaria. Esta idea, que las civilizaciones avanzadas eventualmente se vuelven hacia la exploración del espacio interno en lugar del espacio externo, es lo que algunos llaman la gran transición. En lugar de construir naves para viajar a las estrellas, construyen mundos virtuales más ricos que cualquier mundo físico. En lugar de colonizar planetas, crean realidades donde las leyes de la física son lo que ellos quieran que sean. Si esto es correcto, entonces el silencio del universo podría explicarse de una manera inesperadamente optimista. Las civilizaciones avanzadas no están ausentes. Están aquí, en sus sistemas solares, pero han dejado de intentar comunicarse con el cosmos físico porque están completamente absortas en experiencias internas que hacen que la exploración física parezca tan irrelevante como que nosotros queramos comunicarnos con las hormigas. Esta hipótesis, conocida a veces como la hipótesis de la singularidad o la hipótesis del retiro, sugiere que hay una transición universal en el desarrollo de las civilizaciones. En algún punto, la inteligencia artificial supera la inteligencia biológica. La realidad virtual se vuelve indistinguible y más atractiva que la realidad física. Y la civilización se retira al interior de sí misma, dejando de interactuar con el cosmos exterior. Desde nuestra perspectiva actual, esto puede sonar como una derrota o una decadencia. Pero desde la perspectiva de esa civilización, podría ser la culminación de todo lo que la evolución intelectual puede lograr. ¿Por qué viajar durante décadas, a través del vacío hostil del espacio, cuando puedes explorar universos de complejidad infinita sin salir de tu sistema solar? Hay también otra posibilidad que merece consideración seria. Quizás las civilizaciones no solo están atrapadas por las leyes de la física, sino también por las leyes de la evolución. La selección natural no favorece necesariamente la expansión interestelar. Favorece la supervivencia y la reproducción en el entorno inmediato. Una civilización que desarrollara la tecnología para el viaje interestelar podría simplemente no tener el impulso evolutivo o cultural para usarla. Los humanos tenemos el impulso de explorar, sí, pero también tenemos el impulso mucho más fuerte de quedarnos cerca de casa, de proteger lo familiar, de evitar riesgos extremos. Para la gran mayoría de los humanos, la perspectiva de pasar décadas en el espacio, lejos de todo lo familiar, es aterradora más que emocionante. Quizás esto sea universal. Quizás la exploración interestelar
simplemente no sea algo que los seres biológicos quieran hacer cuando enfrentan la realidad de lo que implica. Y si la exploración interestelar requiere voluntad política y social sostenida durante generaciones, sin garantía de éxito, con costos astronómicos y beneficios que solo se materializarán siglos después, quizás ninguna sociedad pueda mantener ese compromiso el tiempo suficiente. Los proyectos humanos más largos duran siglos. Las catedrales medievales, los canales, las grandes murallas. Pero el viaje interestelar requeriría un compromiso de milenios, quizás decenas de milenios. Ninguna civilización conocida ha mantenido un propósito coherente durante ese tiempo. Hemos llegado al corazón de lo que hace que esta pregunta sea tan profunda y tan perturbadora. No es solo una pregunta sobre física o ingeniería, es una pregunta sobre el destino de la inteligencia en el universo, sobre si la conciencia, ese fenómeno extraordinario que nos permite contemplar nuestra propia existencia, está condenada a florecer y extinguirse en pequeñas burbujas aisladas, sin nunca poder conectarse con otras burbujas similares. El silencio del universo podría ser la respuesta más honesta que el cosmos puede darnos a la pregunta de si estamos solos. No nos está diciendo que no hay nadie más. Nos está diciendo que todos estamos igual de solos, igual de atrapados, igual de limitados por las mismas leyes implacables de la física. El universo no es un lugar de conexión galáctica y comercio interestelar como imaginan las novelas de ciencia ficción. Es un lugar de islas separadas por océanos imposibles, cada una brillando sola en la oscuridad. Esta imagen puede parecer deprimente a primera vista, pero consideremos lo que realmente significa. Si cada civilización está atrapada en su sistema solar, entonces cada civilización es única e irreemplazable. No hay flujo de ideas entre estrellas, no hay intercambio cultural, no hay posibilidad de que una civilización aprenda de los errores de otra. Cada una navega su propio camino, desde el origen hasta su destino final, completamente sola. Lo que esa civilización crea, descubre y experimenta durante su existencia es completamente suyo. No hay otra copia en ningún otro lugar del universo. Esto da a cada civilización, incluyendo la nuestra, un valor extraordinario. No somos solo una entre millones de civilizaciones similares que eventualmente se fusionarán en una conciencia galáctica unificada. Somos un experimento único en la historia del cosmos. Lo que la humanidad crea, las sinfonías que componemos, las matemáticas que descubrimos, las historias que contamos, el amor que sentimos, todo esto es una perspectiva sobre la realidad que no existirá en ningún otro lugar del universo. Y esto nos da una responsabilidad extraordinaria. Si somos tan únicos, si nuestra existencia es tan irrepetible, entonces la pregunta de si sobrevivimos como civilización adquiere un peso cósmico. No se trata solo de si los humanos continuamos existiendo. Se trata de si esta perspectiva particular sobre el universo, esta manera específica de experimentar y comprender la realidad, persiste o desaparece. Las amenazas a nuestra existencia como civilización, el cambio climático, las armas de destrucción masiva, las pandemias, el colapso ecológico, no son solo problemas humanos. Son potencialmente el fin de una forma única de conciencia en el cosmos. Si nos extinguimos, el universo no solo pierde a la humanidad, pierde la única perspectiva que ha tenido acceso a la Tierra durante los próximos miles de millones de años, hasta que otra especie inteligente, si es que surge alguna, llene ese vacío. Hay también una lección en el silencio sobre el valor del tiempo. Si las civilizaciones están atrapadas en sus sistemas solares, entonces el tiempo disponible en ese sistema es el único tiempo que tienen. No hay segunda oportunidad en otra estrella. No hay colonias de respaldo donde la civilización pueda continuar si el mundo natal falla. Existe un solo sistema solar, una sola estrella, una ventana de tiempo finita durante la cual la civilización puede florecer. Esto hace que cada año que desperdiciamos en conflictos internos, cada recurso que destruimos por codicia o ignorancia, cada oportunidad que perdemos de avanzar como civilización, sea un costo que no podemos recuperar. El reloj cósmico sigue marcando. La estrella sigue envejeciendo. La ventana de tiempo se estrecha, lentamente pero sin pausa.
Pero no quiero que esto se interprete como una visión puramente nihilista o desesperada. Hay algo profundamente bello en la imagen de civilizaciones brillantes floreciendo en sus sistemas solares, cada una creando su propia versión de cultura, ciencia, arte y comprensión. El universo, en este modelo, no es un lugar vacío y sin sentido. Es un jardín de civilizaciones, cada una creciendo en su propio espacio, sin comunicarse pero todas respondiendo a las mismas leyes fundamentales, todas tocando las mismas verdades matemáticas, todas contemplando el mismo cosmos desde perspectivas radicalmente diferentes. Y aquí hay un pensamiento que me parece verdaderamente extraordinario. Si el universo está lleno de civilizaciones atrapadas en sus sistemas solares, entonces en este momento, mientras tú escuchas estas palabras, podría haber docenas o cientos de otras civilizaciones en nuestra galaxia mirando hacia el mismo cielo nocturno que nosotros, haciéndose las mismas preguntas, luchando con los mismos misterios. Nunca sabrán que existimos, nunca sabremos que ellas existen, pero estamos aquí, separados por distancias imposibles, compartiendo el mismo universo, el mismo silencio, la misma pregunta fundamental. ¿Hay alguien más ahí fuera? La respuesta podría ser sí. Podría haber muchos, pero el universo ha construido sus paredes tan altas que nunca podremos confirmarlo. Es como si cada civilización estuviera en su propia habitación insonorizada, consciente de que hay otras habitaciones, pero incapaz de escuchar lo que sucede en ellas. Esto nos lleva a una pregunta final que quizás sea la más importante de todas. ¿Qué debemos hacer con este conocimiento? Si es verdad que estamos atrapados, que nunca escaparemos de nuestro sistema solar, que nuestra civilización tiene una ventana de tiempo finita para florecer antes de que el sol la haga imposible, ¿cómo debería cambiar eso nuestra manera de vivir, de gobernar, de priorizar? Creo que la respuesta es clara, aunque difícil de implementar. Deberíamos actuar como si este sistema solar fuera todo lo que tenemos, porque probablemente lo es. Deberíamos cuidar nuestro planeta con la misma intensidad con la que cuidaríamos el único bote salvavidas en un océano infinito. Deberíamos invertir en ciencia no porque nos vaya a dar acceso a las estrellas, sino porque es la única manera que tenemos de entender y aprovechar los recursos que sí tenemos. Deberíamos construir instituciones que puedan durar no décadas, sino milenios, porque los desafíos que enfrentamos como civilización se desarrollan en escalas de tiempo que superan cualquier vida individual. Y deberíamos mirar hacia las estrellas con humildad en lugar de con ambición conquistadora. No como territorios que algún día colonizaremos, sino como faros que iluminan la oscuridad, recordándonos que somos parte de algo vasto y antiguo, que las leyes que gobiernan esas estrellas distantes son las mismas que gobiernan cada átomo en nuestros cuerpos, que el universo es un lugar de una coherencia y elegancia profundas, incluso si permanece para siempre más allá de nuestro alcance físico. El silencio del universo, en última instancia, no es una respuesta, es una pregunta. Una pregunta que nos hace sobre qué haremos con el tiempo y los recursos que tenemos, sobre si elegiremos florecer o desperdiciar nuestra ventana única, sobre si la conciencia que el universo ha producido en este pequeño planeta azul merecerá recordarse, aunque no haya nadie en ningún otro lugar que pueda hacerlo. Somos, en el sentido más literal, los únicos testigos de nuestra propia existencia. El universo nos ha dado este regalo extraordinario, la capacidad de contemplar nuestra propia naturaleza, de entender las leyes que nos gobiernan, de crear belleza y significado en el tiempo que tenemos. Y si es verdad que ninguna civilización escapa de su estrella, entonces ese regalo es más precioso, más irrepetible y más digno de ser honrado de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. El silencio de las estrellas no dice que estamos solos en el universo. Dice que estamos solos en nuestro rincón de él. Y eso, paradójicamente, es suficiente razón para hacer que este rincón importe. Si esta exploración del silencio cósmico y el destino de las civilizaciones te ha hecho pensar de manera diferente sobre nuestro lugar en el universo, sobre la responsabilidad que conlleva existir en este momento único de la historia cósmica, te invito a suscribirte al canal. Porque hay muchas más preguntas como esta esperando ser exploradas,
Preguntas que tocan los límites de lo que sabemos y nos obligan a contemplar lo que significa ser consciente en un universo tan vasto y tan silencioso. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón del silencio cósmico. Hasta nuestra próxima exploración de los grandes misterios del universo.